profe. ¿Qué no hay? Estamos justo. Hay gente que parece que no tiene luz, se cortó la luz. Sí, en varias partes se ha cortado. Bueno, les mandé recién 3 archivos para que lo vean. Uno, a ver, lo vamos a ver. Una era las bases de un contrato, más que las bases son es una modificación de obra donde lo que necesito que de ahí saquen los ítems. ¿Estamos? Es un Excel. Ese es el modelo de modificación de obra que se presenta, para que lo tengan en cuenta. Todas esas hojas que están abajo representan una modificación de obra, que puede ser una disminución o un aumento del contrato, ¿no? Todos esos son los puntos que te piden para entregar una modificación de obra. Entonces, a mí me interesa el ítem. A ver. Me interesa el ítem para que lo tomen y lo coloquen en su cuadro de ubicaciones. Ahí está el ítem y la designación y la unidad. ¿Estamos? Entonces va a sacar la base, la operación de subrasante. ¿Está grabándose la clase o no? Sí, la acabo de dar para grabar. Ya vale, ya. Entonces, pero ese les va a servir para sacar el ítem, la designación del ítem y la unidad. ¿Estamos? De ahí ustedes sacan dependiendo de qué cantidad de horas van a entrar en sus ubicaciones, para que lo tengan. Bueno, les mostré yo ayer unos PDF. Entonces ahora los cargué. Era el PDF maquinaria para pavimento asfáltico y maquinaria para pavimento de hormigón. ¿Sí? Sí. Eso ustedes lo tienen, ahora ya lo tienen ahí para que lo vean, que les sirve como de guía. Ya, con eso van a poder ustedes ver la estructura de pavimento, la base, la subbase. Ahora, con respecto a la ubicación, la forma para colocar los elementos, miren, fíjense, cuando yo tengo ya ingresado todo la topografía estamos en vía, cuando yo ingreso la línea de tierra y cargo los datos, después entro a diseño y en diseño voy a colocar la velocidad de diseño o de proyecto, voy a cargar el alineamiento horizontal, dados ya revisados con su normativa, lo mismo que el alineamiento vertical.
Sí, profe. Entonces el alineamiento, cargan el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical, que son las últimas dos trabajos, el pedalte y el diseño del perfil tipo. Ustedes automáticamente van a ubicar aquí dentro de este ítem. Ustedes colocan los datos de los espesores de la capa para poder ubicar la estructura de pavimento. Los datos de escalones, bueno, los datos de escalones de corte, dependiendo si hay la altura del corte. Los datos de profundidad del escarpe, bueno, en los datos de profundidad del escarpe, la manera de ingresar es desde, no sé, pues si su camino, usted es un camino ya existente y donde van a mejorar el ancho y la geometría, lo más probable es que sea desde el inicio hasta el final. Entonces ahí coloca kilometraje de inicio al kilometraje final. La profundidad del escarpe es 0,3. Eso es lo que paga el MOP en la ubicación del escarpe. Y la distancia desde el eje. Entonces la distancia desde el eje al inicio del escarpe. Entonces ahí tienen que ver ustedes diferenciar y analizar los perfiles. Si están ensanchando una buena parte del perfil, lo más probable es que tengan que colocar si es por un camino nuevo, el escarpe es completo por ambos lados. Si es un tramo, si es en un ensanche, lo más probable es que sea de los 3 metros más o menos. Generalmente uno coloca desde los 3 metros el escarpe hacia afuera, tanto la izquierda como la derecha, medido desde el eje. ¿Estamos? ¿Entendieron? Ese es con respecto al escarpe. Para la cubicada del escarpe, después te entrego una planilla de cubicaciones. Pero aquí se genera la planillita para que después cuando entra a cubicar te carga esta misma planilla que estáis generando. Desde hasta profundidad 0,30, distancia desde el eje al inicio del escarpe y distancia desde el eje al inicio del escarpe lado derecho. El término del escarpe lo calcula solo vía. ¿Vamos? O sea, profe, nosotros ocupamos el escarpe solo cuando son caminos, cuando es camino nuevo o un cambio en la dirección del camino. O sea, el escarpe, a ver, si ustedes tienen un camino existente ahora y están mejorando la estructura, el ancho, lo más probable es que la pata quede sobre el material vegetal. O sea, a ver, miren, les muestro. Dejen buscarme a ver dónde hay un escarpe.
camino X, y se dan cuenta su plataforma existente, la línea de tierra, esa es la línea de tierra, la están viendo, yo pinché la línea de tierra. Este es el camino existente, miren. Así está el camino ahora. Con su cuneta, la plataforma, ese es un camino de tierra. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces así está la línea base, el camino existente. El proyecto indica que yo voy a cortar ahí, cortar, voy a cortar, y en algún momento aquí voy a cortar, aquí también viene un escarpe. Lo importante no, aquí como yo estoy colocando terraplén, porque esta plataforma que está aquí es de terraplén, no es la base, es el terraplén. Sobre esta línea yo voy a colocar la carpeta granular, pero como yo sé que la carpeta granular es geométrica, a mí me interesaba el movimiento de tierra. Entonces, subrasante, y la subrasante aquí tiene corte y aquí tiene un escarpe. Miren. ¿Vale? Aquí se supone, aquí el dibujo, el programa me lo dibujó solo. Lo único que yo le dije que desde el eje a cierta distancia, mira, la vamos a medir. ¿A cuánto lo designé? A 3 metros. A 3 metros yo le dije que el programa generara el escarpe. El escarpe es un corte de 30 centímetros, en la cual después se rellena con material granular, seguro. ¿Estamos? ¿Y hacia dónde va a llegar? Va a llegar justo a la pata que genere este terraplén. Acuérdense que Vías tiene un problema, no genera la pata, no genera la pata de la carpeta, en este caso la carpeta del terraplén, porque insisto, la carpeta final está arriba, sobre esta. Entonces, aquí, si se dan cuenta, si yo saco la pata, que son 30 centímetros más, va a llegar justo ahí, y es donde llega el escarpe. ¿Estamos? Lo mismo acá. La diferencia de aquí con respecto a acá, es que lo más probable es que aquí la línea de tierra, ahí está la línea de tierra, porque acá el escarpe llega justo ahí, entonces me va a faltar pata, pero es que aquí yo tengo corte, acá yo no tengo corte, acá tengo corte, entonces donde hay corte no considera escarpe, porque ¿cómo? Pero acá no hay, entonces sí considera escarpe, porque aquí no hay corte, entonces mejora. ¿Estamos? Eso lo hace solo Vías, lo mismo acá, ¿no? Aquí llega justo hasta ahí, sin la pata. ¿Por qué? Porque hay corte. Acá incluso no genera ni escarpe, porque ¿qué está diciendo? Está diciendo que aquí el corte, para considerar el corte, que yo estoy ubicando corte y no tengo para qué escarpar sobre el corte. ¿Ah? Aquí. ¿Es para darle firmeza al escarpe? Es para dar firmeza, exacto. Entonces, generalmente el escarpe, para este tipo de caminos, que hay un camino existente, oye, aquí yo no puedo colocar escarpe porque este material es un camino existente, aquí tiene material. ¿Dónde hay material vegetal? Aquí, ¿o no? Aquí. De la cuneta hacia la derecha, de la cuneta hacia la izquierda, hay material. Entonces, todo esto aquí me está diciendo que yo tengo que cortar. Miren, corto hasta ahí y eso lo relleno con material. Entonces no tiene sentido de escarpar de nuevo, ¿ah? Por lo menos acá, aquí sí. ¿Estamos? Eso lo genera solo el vía. Genera 30 centímetros, ¿no? Es la planilla del escarpe. ¿Entendieron eso? Se hace esa planilla y después solo lo dibuja y lo ubica. ¿Ven aquí? Fíjense aquí, miren, aquí está más representativo, porque aquí la plataforma para su rasante me está diciendo que yo tengo que tirar material aquí, llenar hasta ahí, hasta esa pata, y después echar otra capa más. O sea, en realidad, de la línea ploma
hasta acá la línea de terreno es puro material de terraplén. Entonces, lo más probable es que aquí me digan que yo no puedo tirar el terraplén sobre pasto, que lo más probable es que aquí yo tenga pasto. Entonces, escarpo, hago el escarpe que son 30 centímetros, hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque esto, si yo prolongo para acá, me va a llegar ahí. Y va a quedar sobre el material grueso. ¿Estamos? Si yo esto lo dejara aquí, cuando escarpe, lo más probable es que esto me va a quedar una parte en el material vegetal. La idea es que nada quede sobre el material vegetal. ¿Estamos? Acá no, pues acá hay un pedacito nomás debido, ¿por qué? Porque hay corte aquí en este medio. Acá no, pues acá hay terraplén. Entonces el escarpe en la zona de terraplén se da. En la zona de corte se dan como incongruencias, que aquí no debería ir escarpe porque por algo estoy cortando, pues, ¿cómo voy a cortar y escarpar? Acá no, pues. Acá tiene que ir escarpe, ¿por qué? Porque estoy tirando un material nuevo, que es el terraplén, y el terraplén no puede quedar sobre el pasto, ¿no? ¿Lo entienden? Entonces yo le dije, a 3 metros desde el eje va a empezar. ¿Y a dónde va a terminar? Va a terminar donde la pata corte. Ahí corta el terraplén. Entonces eso lo hace solo el software. Por el lado acá no debería haber. Prácticamente no debería haber. ¿Pero por qué coloca ahí? Porque resulta que hay aquí un poco de terraplén. Miren, entre ese punto y ese punto hay algo de terraplén. Entonces ahí lo dibuja, ¿no? Lo dibuja. El programa asocia, si la zona de terraplén, ya, entonces no, tiene que haber carpe, ¿no? Y ahí lo dibujo hasta ahí nomás, porque justo ahí tengo espacio. ¿Estamos? Lo mismo acá. Entonces yo creo que en las zonas de corte no debería. No debería. Pero fíjense aquí, pues miren, fíjense aquí. Aquí, ¿qué está diciendo? Está diciendo que donde vaya terraplén, donde yo coloque terraplén sobre la línea de tierra, tiene que haber escarpe, porque yo no puedo tirar el material, ¿cierto?, sobre el pasto. Entonces aquí el programa dice, oye, pero esta es la línea final del terraplén, y aquí está la línea de tierra, me está diciendo que sobre la línea de tierra yo voy a colocar terraplén, escarpe. Por eso dibuja eso, ¿me entienden o no? Pero no lo sigue dibujando acá, ¿por qué? Porque lo entiende el programa que dice, no, porque ahora el terraplén se mete dentro de la línea de tierra está sobre, no hay escarpe. Es cuando la línea de tierra está abajo de la línea final del terraplén, como aquí, va escarpe, por eso llega hasta ahí. Acá lo mismo, mira, aquí queda este pedacito nomás debajo de la línea de tierra. Va escarpe hasta ahí, ¿no? Porque acá aparte no hay línea de tierra. Si yo he tenido línea de tierra para acá, seguramente me ha dibujado el escarpe para atrás. ¿Sí? Acá no dibujo nada. ¿Por qué? Porque empezar a los 3 metros debe empezar por aquí. Y ahí me dice, no hay nada que esté bajo la línea de tierra. O sea, sobre la línea de tierra no hay nada. Hay corte. Entonces dice, no hay escarpe. Acá tampoco. Entonces si busco acá, aquí sí. ¿Por qué? Porque a los 3 metros mido para acá y me dice, sí, la plataforma de la línea de terraplén hay un sector que va a quedar sobre la línea de tierra, o sea, de aquí hasta ahí. Aquí incluso debería haber llegado aquí, pero lo dejo hasta ahí. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Aquí se ve clarito, ¿no? Porque tiene justo esta cuñita que tiene que tirar, que está quedando en la línea de tierra sobre, entonces carpa está ahí. Y no sigue para acá porque aquí hay corte. Aquí debería haber seguido porque aquí llega hasta ahí, debería haber llegado hasta acá. Ahí son como incongruencias del... ¿Estamos? ¿Me entienden o no? Acá miren lo que hace, sale ahí, hay un pedacito, ¿lo ven o no? Ahí. Que queda la línea de tierra debajo, coloca escarpe. El programa, amigo, el programa lo hace el hombre, entonces el programa es tonto. Acá lo mismo.
programa cómo lo diseñaron. ¿No ven aquí empieza justo ahí porque toda esta parte tiene, entonces ahí hay que tenerlo en consideración, pero de que ubicar el escarpe bien, pero hay que dejarlo claro. ¿Estamos? ¿Entendieron? Sí, pero... Eso tiene que ir, ustedes lo tienen que tener. Y acuérdense, el escarpe, si es, en el caso tuyo, Catalina, en el caso de ustedes, que están haciendo el bypass para saltarse esa curva cerrada, toda esa zona es con escarpe. De borde a borde, del ancho completo, todo es con escarpe. Porque esa zona tiene material vegetal. Lo primero que tenéis que escarpar 30 centímetros completo del ancho hasta el ancho de la subrasante. Dime. Sí, eso le iba a decir, para poner los datos en el vías de ese tramo, entonces tendría que ponerle desde la distancia 0 desde el eje para el escarpe. Sí, Ya. sí, exacto. ¿Estamos? ¿Van claros? Sí. Ya. Y bueno, y se ingresa donde les dije yo. Se ingresa aquí en ubicaciones. Bueno, los datos de los espesores de la capa. Bueno, los datos de los espesores de la capa, si yo tomo uno y abro uno ya existente. Y ahí se dan cuenta, miren. Aquí este espesor es el espesor o capa de pavimento. Es el espesor o capa de pavimento. Todo lo que está del pavimento hacia abajo, para ello es su rasante, el corte, el terraplén. Entonces, uno juega dependiendo de lo que va a colocar. ¿Estamos? Entonces ahí y el espesor de pavimento va en centímetros. Y coloca el inicio al final y el espesor. Lo asume solo. Lo único que no considera esto, el talud. Aquí no le colocó los talud. ¿Se dan cuenta que no colocó talud aquí? Los anchos ya los colocaste, lo asume solo al momento de cuando hiciste el ancho de la plataforma. Ahí lo asume. Pero lo que no asume son los talud, entonces los dibuja vertical. Con respecto al corte y el terraplén sí dibuja el talud, pero para esto, para el espesor de pavimento, no lo considera porque yo creo que ahí se equivocaron, ¿no? El que diseñó el programa y lo consideró vertical. Miren, si quieres vamos de nuevo al dibujo y veimos de nuevo los mismos perfiles que estábamos viendo. Profe, una consulta. En esa parte de datos de espesores de capa, en espesor, por ejemplo, si son 35 centímetros, pongo 35 nomás, ¿cierto? Sí, 35. No solo ya. Mira, fíjate aquí, fíjense. ¿No ven? ¿No ven que aquí el programa, ahí fue un error del que diseñó, el que programó, no le dio el talud. Mientras que en el ancho de la plataforma sí lo da, ahí le da. Tanto para corte y para el terraplén está considerado, pero aquí no lo consideró, entonces lo considera vertical. Entonces ustedes, al momento de cuando le den la carpeta granular y todo eso, ahora insisto que eso la estructura de pavimento, ¿cuánto se llama? Es geométrico, entonces yo creo que aquí lo importante es lo que está para ubicar de la subrasante entre la línea roja, que es la subrasante, y la línea de línea de tierra. Eso es lo importante, porque el resto, ubicar esto no es difícil, porque aquí, como yo les digo, te entrega esta ubicación, pero no te considera la pata, ¿no? Entonces igual se está comiendo un delta, se está comiendo, si fuera 20, fíjense, si fuera 20 centímetros de espesor, sería 0.2 por 1.5, ¿cierto? Son 30, serían 30 por 0.2, ¿sí? Imaginemos
Ahí me está dando 0,30 por 0,2, me está dando un rectángulo, que ahí está marcando el lado izquierdo y el lado derecho, y lo voy a multiplicar por un largo. Imaginemos que 5 kilómetros más, son 5.000 metros. Solamente ahí, solamente por concepto de talud o de pata, estoy cubicando menos 300 cubos. 300 cubos solo en 5 kilómetros. Si fueran 10 kilómetros, son 10.000 metros, son 600 cubos. 600 cubos de base, multiplicado por el precio de la base, que son, imaginemos, 12.000 pesos. Ahí estáis perdiendo 7.200.000. ¿Entienden? Que no deja de ser. Estoy hablando de un camino. De ahí, nada más. O sea, uno esto lo tiene que considerar. Entonces, al momento de cubicar, yo les sugiero que hagan la cubicación manual. Porque esto es lineal, pues esto es lineal. ¿Entienden eso, no, alumnos? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir lo último? Lo que yo estoy diciendo, que todo lo que está sobre la subrasante para arriba es lineal. Tantos cubos por metro lineal entra. Porque tengo un espesor constante, porque tengo un ancho constante. Lo único que tengo que considerar es la pata. Imaginemos que esto que está aquí, miren, fíjense, miren, estoy dando un ejemplo. El ancho de esta plataforma son 390 y 390 por ambos lados. Si yo quisiera calcular el volumen de esto, yo no necesito dibujarlo y que me lo muestre, sino que si tengo 390 por 390, lo que tengo 3.9 por 2, tengo 780 arriba, desde ahí, pero todos sabemos que los materiales tienen un derrame, como lo que muestra aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlo. O sea, son 30 centímetros más. Sería 780 más 0.6, me da 840 abajo, con la pata, 840. 840 más 7.8, dividido en 2, me da que el promedio, para poder multiplicar y cubicar esto, sería la mitad, la línea que va por el medio. Que sale de la vertical, llega por ahí, ¿o no? Y tiene 8 metros 10. 8 metros 10 por 0.2, imaginamos que son 10 kilómetros por 10.000. Y me da 16.200. ¿Se dan cuenta? Y ese es lineal. No hay mucho, no hay que sacar áreas medias, no hay que hacer troncopirámides, no, porque el área ya lo tengo. El problema es acá. El problema es cubicar lo que está de la subrasante hacia abajo o de la subrasante hacia arriba, porque aquí yo tengo terraplén por este lado, tengo corte, ¿cierto? Entonces eso es lo que tengo que cubicar, y eso es lo complejo. Entonces lo bueno, este programa lo hace bien, porque considera las patas. Entonces el resto que está de ahí para arriba no me complica para mí nada, porque yo lo hago en lineal, ocupo solamente el área de la sección esa y la multiplico por la longitud y me da el volumen. ¿Me entienden o no? Sí. ¿Entienden? Sí, profe. Ahora, igual el software lo da, pero insisto, para la plataforma, para la carpeta no te da la pata, son ustedes las que tienen que revisar. Entonces, insisto, eso lo tienen que revisar. Yo, cuando revise los cálculos, no puede quedar así, y aparte en el dibujo no me lo pueden dejar así. En el dibujo tienen que darme la pata. Entonces, no sé, aquí lo que pueden hacer es copiar esto. Ahí.
Entonces ahí tengo la pata, que esa no la tiene, acá lo mismo. Y eso lo tengo que considerar, ¿estamos? profe. ¿Ah? Entonces lo que uno debe ubicar es o sea, tener énfasis en ese triángulo que se forma al lado de Sí, la bueno, plataforma. yo le sugiero que verifiquen este cálculo. Imaginemos que este camino tiene 5 kilómetros y quiero ubicar lo que está de la subrasante hacia arriba. Arriba yo tengo 3 metros 80. 3 metros 80 dijimos, ¿no? 390. 390, ¿cierto? Desde el eje al borde, 390. Entonces, ¿cómo yo puedo ubicar eso? Ustedes me dirán, sacando el área, entonces, sí, pero me falta la pata. Entonces, ¿cuánto sube la pata? ¿Cuánto se extiende la pata? Es el espesor por el talud. Entonces se me agranda 30 centímetros y ahí se intersecta la línea de los 30 con la línea del talud. Listo. Lo mismo acá. Entonces voy a tener un ancho abajo y un ancho arriba. ¿O no? Legalmente debería ser ese ancho que está acá, porque está calculado. 420. ¿Por qué 420? 420 por lado, porque si tengo 390 arriba, 390, y se amplía 30, 3.90 más 0.3 me da los 420. O sea, lo que me está diciendo es que desde ahí, en el centro, en la intersección, ¿qué no lo...? En la intersección, ahí, está hecho para eso. ¿Por qué? Porque se calculó y el programa lo calculó solo. El programa calculó solo cuánto se tenía que entender aquí, lo mismo que esto. Pero en la plataforma de arriba, que es el coronamiento o la carpeta granular, no considera la pata, entonces uno lo tiene que considerar. Y aquí 0.2 por 1.5 es 0.3. Desde aquí a esa línea tengo que tener 0.3. Lo mismo acá, 0.3. Y si yo quiero calcular ahora el área de todo eso, sería lo de abajo más lo de arriba dividido en 2 y me va a dar el promedio. O sea, desde ahí, el promedio. Y acá también yo tendría que, pero como lo está midiendo en línea horizontal, ¿cuánto tengo ahí? 810. Entonces tengo abajo, ¿cuánto tengo abajo? Dijimos que era tengo 840 más y me da los 810, pues, ¿no? Tengo abajo, tengo ¿cuánto? Abajo tengo 840. ¿Cuánto tengo acá arriba? 780. Lo divido en 2. ¿Y qué cuánto me va a dar? 810. Y yo con el 810, entonces teniendo eso, 8.1 por el espesor y por el largo, que en este caso fueran 5 kilómetros, me da el volumen. Y ahí yo no necesito ubicar por áreas medias, ¿no? ¿Estamos? Si no lo hacen, el software les va a ubicar hasta ahí. De ahí hasta ahí. Y se van a comer toda esta área que está aquí. Esta área más la otra área forman un rectángulo.
y si ustedes lo multiplican por el lado les va a dar, no sé, 300, 400, 1000 cubos, va a depender de la longitud, y que eso es plata, entonces tienen que considerarlo. ¿Sí? Eso es con respecto a lo que es la cubicación. Ahora, lo que es corte, bueno, ese ya es más complejo, por eso ahí hay que dejarse los software. Y esto lo hace bien este programa, no tiene problema, porque tiene bien dibujado la línea de azul rasante, es lo que es corte y lo que es terraplano. Está bien, entonces te entrega bien esa área y el volumen. Si el único problema es esto, ¿estamos? Eso es con respecto a los espesores. Después, datos de escalones en cortes, cuando yo tengo cortes muy grandes, cortes ya en cerro, ahí yo tengo que hacer escalones, porque no es recomendable dejar un solo talud hacia arriba, porque cuando el material, si es un material ya geológicamente ya antiguo, lo más probable es que va a empezar a erosionarse, el viento lo va a erosionar el agua, o la misma gravedad va a entrar a trabajar ahí, entonces va a empezar a tirar material, y sobre todo cuando hay lluvia, el mismo peso del material mojado va a caer, entonces siempre en las zonas de corte existen derrumbes. Ahora mismo que hay temporal, lo más probable es que en las zonas de corte se van a encontrar con derrumbes, peligroso andar por ahí, siempre cuando pasen en zonas de lluvia, en corte, siempre tengan cuidado, sobre todo cuando uno anda en vehículo, porque uno no sabe el momento cuando cae una piedra. ¿Vamos? Entonces, los datos de escalones de corte se da para que no pase eso, y uno se da como terraza, entonces va liberando la energía que va a tener esa roca o material que va a caer de cierta altura, entonces va a caer en una especie de terraza y así, ¿estamos? Por eso se llama datos de escalones de corte. Para la costa se ven muchos, en los cortes de cerro se ven esos escalones, y ahí esos escalones tienen un ancho, y además van con un geotextil, y además tienen un contrafoso ahí para tomar el agua, entonces es todo un trabajo de diseño ahí, ¿estamos? ¿Entienden eso? Sí, profe, de todas maneras, ¿tiene algún ejemplo de eso, de un dato de escalón en corte? ¿Cómo se meten al software? No tengo, porque yo no estaba en un caso de eso. No, pero en todo caso el manual de la carretera aparece, bueno, porque eso tiene que ver mucho con la altura. El corte tampoco es que uno te acepte, porque si te das cuenta, cuando son con terraza aumenta el corte, obvio. Entonces tiene que ver mucho con la altura. Hay una altura, cuando pasas sobre una altura ya determinada, te obligan a hacer terraza. Y esa terraza está normal, sale en el manual de carretera. Ahí aparecen los cortes, habría que buscarlo, búsquenlo en las láminas tipo volumen 4, ahí deben aparecer. Y te dice, pues está normal, va en función de la altura. Y también va en función del tipo de material. Por eso también es importante que cuando uno se encuentra con eso, te lo tiene que dar el ingeniero estructural o el encargado de darte para saber más bien con qué ángulo de talud, porque también van a tener que definir el talud. ¿Ah? Y el resto, cuando es de corte, veamos la planilla, pues dice, bueno, aquí te aparece desde hasta, y te dice el ancho de la plataforma, la pendiente, la altura, ¿no? La relación V sobre H, el ancho por el lado izquierdo y por el lado derecho. Entonces, supuestamente, lo más probable es que aquí en el tramo, tendríamos que tener un perfil grande, ¿ven?
tendríamos que tener un perfil más o menos de altura y proyectar y ver cómo queda. Pero para eso, para verlo, tendríamos que ingresar la línea de tierra con el perfil. No tengo de eso, si no se los mostraría. Pero necesitaríamos un perfil con una línea de tierra, porque esto tiene que venir con la línea de tierra, ¿cierto? Entonces, pero me imagino, es que tú le das el kilometraje de dónde hasta dónde, porque generalmente el cerro, no es que todo el camino tenga cerro. ¿Ah? Entonces, le dais el kilometraje correspondiente al cerro, y aparte que el cerro tampoco va a tener la misma altura, entonces ya, eso te lo van a dar los perfiles. Pero imaginemos un tramo de aquí, un tramo, no sé, de 100 metros de largo. Entonces ahí tú vas a tener que ir diciendo que el primer ancho del primer escalón, que va a tener esa pendiente y va a tener esa altura, ¿cierto? Y la relación B sobre H, hasta ahí. Después, seguramente, del mismo kilometraje, te va a dar, le voy a dar otro ancho, que va a ser la siguiente, es una idea, no sé, o a lo mejor te lo dice así, dependiendo de la altura que tenga, él te dibuja los perfiles, solo te está pidiendo, a ver, dame cuál es el ancho del escalón, tanto, y cuánto es la pendiente que querés, tanto, y qué altura tiene tanto, y qué relación tiene, tanto, y seguramente te lo va a dibujar solo, y te va a dibujar solo las terrazas, ¿cierto? En ese kilómetro. Me imagino que así es. Después te va a pedir del siguiente kilómetro, que va, a lo mejor está en otro tramo, más lejos, otro cerro más, y lo mismo. Pero seguramente el ancho es el ancho estándar. Parece que todas las terrazas tienen el mismo ancho, la pendiente a lo mejor está normado, la altura seguramente del cerro, ¿ah? Debe ser, yo creo que la altura, ¿cómo yo defino la altura? La altura va a ser donde corta el talud de corte hacia arriba, porque si no estuviera normado y solo te dijera, no, usted lo único que tiene que dibujar la pata el talud de corte e intercéptelo hasta que salga de la línea de tierra. ¿Ah? Entonces tú vas a hacer un corte con una línea con un talud solo, pero y ahí seguramente a donde corta tú tienes que darle la altura, esa altura la que a lo mejor te pide. Entonces te va a decir, no, esta altura es muy grande, y él solo te va a calcular de nuevo las terrazas. Pero habría que tener unos perfiles, y ingresado a la línea de tierra, todo eso yo no tengo puros perfiles chiquititos que no. ¿Vamos? Y más, y acá arriba te dice, pues, primer segmento horizontal, primer segmento vertical. ¿Sí? Y aquí te dice la altura mínima para aplicar escalones, mire, tenéis que tener 10 metros. 10 metros no es poco, igual es harto. Recién ahí tú decís, no, hay que hacer escalones. Pero pasa, seguro que pasa. Después están los escalones de corte, vienen los datos de profundidad de escarpe, ya lo vimos. Los datos de sectores que no se cubican, no, los datos de muro de terreno tampoco. Cubicación geométrica y escarpe. Bueno, ahí ya cuando tú ya cargaste todo, automáticamente te lo calcula. Aquí ya te entrega una planilla. Yo no lo voy a apretar porque no sé si... A ver, veamos si tengo algo, a ver. Parece que tengo algo ahí. Yo tenía algo normalizado.
Ahí están mirando están mirando la. Sí, profe, se ve la pantalla. Entonces ahí te dice, mire, cubicar desde el kilómetro tanto al kilómetro tanto. Y aquí yo ya tengo cargado ya, ¿no? Tengo cargado los perfiles. Para hacer esto, para poder hacer esa cubicación de movimiento de tierra, te pide tener cargados los perfiles de línea de tierra, obvio. El eje en el alzado, el eje, el perfil de proyecto, el espesor de la capa, los perfiles de su rasante, los escalones de coro, todo lo que conlleva. Ya con todo eso, y ahí tú te pide, te lo vas a guardar, yo que lo guardan de mismo. Me decís, ya existe, ya, ok, le digo, lo vas a sobreescribir y te tira eso, mira. Te hace todo un barrido de todo el proyecto y te va ubicando ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Lo vieron, no? Sí, profe. Y ahí te muestra del kilómetro al kilómetro la distancia, la cota de terreno, la cota subrasante, la altura del eje, superficie de terreno, volumen de corte, volumen de terraplén. Aquí te está entregando el volumen de movimiento de tierra. Volumen de corte, volumen de terraplén, volumen de pavimento y volumen acumulado pavimento. Entonces si uno lo tira para abajo, te entrega, aquí te está diciendo que el volumen de pavimento es lo que es la parte ploma, lo que estaba hablando, la que no tiene considerado el talud. ¿Sí? Y si ustedes revisan esto, efectivamente le falta. Porque este camino, mira, fíjense. Esto tenía, dijimos que el ancho, ¿cuánto era el ancho de arriba? 390. Sí, 390. 390. Pero legalmente era 390, miren, aquí te está dando 2231. La longitud de ese tramo está ahí, pues, miren, es del 16020, o sea, no, del 14.702. Si ustedes sacan ese dato y lo anotan, es del 14.702 al 16.300. Si yo saco esto, 16.300 menos 14.702, tengo una longitud de 1.598 metros, ¿cierto? Tengo un espesor de 0,2 y tengo un ancho, dijimos que era de 780. ¿Cierto? No vamos a considerar la pata para que vean. Ese ancho, ¿no? Hay que tener ojos, sí, porque miren, hay que ver el espesor. ¿Qué sector era? ¿Cuánto te da? 2200. No me dice que el 7 tiene 760, 2008, 2004, menos 750. Sí, pues me da 2237. Está considerando que tiene de espesor ahí 7 metros. 7 y 7. Ahí.
Aquí te está indicando que ya tiene esta es la carpeta de pavimento existente, o sea, la carpeta granular, la base. Y te está diciendo que tiene 2.237, según ese cálculo, 1.598 por 0,2 por 7. Y en realidad eso te está considerando, ¿no? No te está considerando la pata. Habría que ver qué espesores le di ahí yo. Tendríamos que ir al perfil tipo y ver qué le dimos. Pero seguramente, según los datos, a mí me está dando que son 7 metros. O sea, 350 más 350, que es el camino terminado arriba de carpeta de rodadura. En realidad la base. La línea roja es la subrasante. Entonces aquí efectivamente, si se dan cuenta, ahí dibuja, está mostrándote el escarpe, miren, a medida que yo avanzo. Miren, ahí, por el lado izquierdo te tiró escarpe, ¿por qué? Porque va a terraplén, pero por el lado derecho no, porque va a escorte. Ahí ya tengo en ambos lados escarpe. Aquí tengo un poco, justo donde tengo terraplén, ¿no? ¿Sí? Ahí ya está completo, ¿por qué? Porque me lo indica. Miren ahí, miren al lado derecho, miren. Fíjense, largo el escarpe. ¿Por qué? Porque ahí está peralteado. Tengo un terraplén ahí. Y la pata se alarga hasta... ¿Sí? ¿Lo ven o no? Entonces, el largo del terraplén va a depender de dónde cruce la pata del terraplén con la línea de tierra. Y esa proyección hacia abajo. Entonces esta planillita, aquí te indica, si es que te indica el pavimento, en este caso la carpeta de rodadura, que no te considera la pata, y te considera el volumen de corte. Y este es el que necesitamos nosotros. Aquí, según esta cúbica, me está dando un volumen de corte de 708 y un volumen acumulado, y un volumen de terraplén acumulado de 751. Eso es lo que entra ahí. Y si se dan cuenta, claro, efectivamente ahí en la rasante tienes un poco de terraplén. El gran terraplén está acá, ahí, en ese sector. El resto hay corte, pero está pegado a la plataforma. Esa es la planilla que te entrega. Eso después tú la buscáis arriba en donde generáis tu archivo. Creáis tu archivo ahí listado, ahí ustedes recuperan de nuevo esta planilla. Y ahí se apretan ahí mismo, aparece la ubicación de escarpe. Voy a volver de nuevo. Y en ver, miren, fíjense, en ver, ¿están viendo, no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Fíjense, miren, aquí, esta planillita cuando lo hacen correr, te da la ubicación de corte y terraplén y te da la ubicación del pavimento de la carpeta de rodadura, en este caso el asfalto, el hormigón, todo eso, ¿estamos? Que es lo que necesitamos. La única salvedad es que la carpeta asfáltica, la parte de la carpeta de rodadura, no considera la pata y ustedes la tienen que considerar, ¿cierto? Tienen que considerar porque dependiendo de la longitud son igual sus cubos y su plata, ya. Y si yo quiero el escarpe, el que está de aquí, que aquí no me lo da, yo voy aquí en ver y me dice ver ubicación de escarpe y me muestra la ubicación de escarpe. ¿Cuánto tiene de escarpe? Superficie acumulada en metros cuadrados de escarpe, miren, 690. Donde aparece el espesor, miren, ¿saben? No es que son 30, 30, 30, 30. El ancho de la base, ahí te dan anchos distintos porque depende de lo que yo les explicaba, pero el espesor es 30, siempre es 30. La superficie que equivale a espesor por ancho, y ahí te saca la superficie, después te ubica por área media, tronco, pirámide, y te va sacando el parcial, después te calcula el acumulado,
ese es acumulado. Ese es por el lado del escarpe. Y aquí te aparecen los famosos taludes. ¿Vamos? Ahora también aquí te entrega otro que yo no lo he visto, ¿no? Y te aparece un diagrama de masa, no sé si le han visto, que es importante porque aquí, dependiendo del proyecto, el diagrama de masa es importante, el diagrama de masa, porque te ayuda a ubicar más o menos dónde deberías tener tú, a programar dónde va a estar el fuerte del movimiento tierra, el fuerte. Y aquí, si ustedes lo analizan, si es que no me equivoco, la verde debería ser el terraplén. Entonces, hay terraplén, poquito aquí, se dan cuenta, poquito, hay algunos puntos, pero el fuerte se lo lleva aquí está el fuerte, mira, aquí está el fuerte. ¿Y para qué sirve esto? Pues el terraplén, y acá el corte que debe estar asociado al escarpe principalmente, y por acá hay otro corte más o menos, que al final, entonces, te ayuda para lo que es la gestión de maquinaria. ¿Por qué? Porque tú cuando sacas la distancia media de transporte, la tenés que sacar donde va a estar el fuerte del movimiento tierra, y aquí te das cuenta que el fuerte está aquí, pues, en este punto, en este tramo. Y se dan cuenta, en el dibujo te lo muestra hasta aquí, pues mira, ahí está el fuerte, porque ahí la rasante pasa, y yo sé que aquí eran como 500 cubos, que yo lo proyecté así porque aquí venía un cajón. Entonces el diagrama de masa es bueno para proyectar y sacar la distancia media de transporte. Cuando ustedes le dicen, seguramente se lo van a decir en una hora, es que necesito saber dónde está el máximo de movimiento de tierra, y ustedes apretan aquí, y todos los programas lo deben traer, todos deberían traer esto. Dice, no, mira, sabes que el fuerte del movimiento tierra, o sea, del terraplén, está aquí en este kilómetro, porque ahí está, se lo lleva más del... Y el resto es como normal, en algunos puntos hay más, hay menos, pero aquí está. Ya. ¿Estamos? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué más tiene esto? Bueno, tiene las distintas escalas, ya. Eso es con respecto a la cubicación. Aquí se sale, porque no sé por qué se sale, es que debe ser porque está lo tengo que yo meterme constantemente. Después que ya cubiqué, aquí hay una carpeta, una capa nivelante, así. Cálculo de la rasante mínima, cubicación de la capa nivelante. Esta es una capa nivelante muy chiquitita, pero generalmente yo no lo ocupamos. Después ya vienen los planos. Y en los planos, vienen qué elementos yo quiero que aparezcan en los planos. Y lo primero, los datos de señales camineras. Si se dan cuenta aquí hay la idea es qué señalética o qué señalización vertical vamos a colocar en los ¿cuánto se llama? En nuestro plano. Entonces lo encontramos con señales de peligro, señales reglamentarias, señales informativas y señales turísticas, que es lo más común. ¿Estamos? Tienen que tener claro que esto es un programa antiguo, seguramente que aparecieron nuevas leyendas, nuevas señales, y a lo mejor no están aquí, pero yo creo que un 80% debería estar aquí bien. Entonces, uno para ver, porque aquí aparece un código, hay que irse aquí, y uno pincha señales de peligro y aparece el código, ¿no? P01 dice que zona peligro de derrumbe, parece. Acá el otro que está ahí y te lo va indicando, mira, se lo va marcando solo, mira. Peligro, zona de resbaladizo, parece. ¿Estamos? Acá parece que parece que es cruce de alta tensión, ¿o no? Y así, zona de aeropuerto,
zona de viento, parece, peligro, etcétera. Angostamiento de la vía lado derecho, angostamiento de la vía, o sea, este es el lado derecho, lado izquierdo, puente, y así, ¿estamos? Y va a depender de todo lo que uno encuentre en la vía. No sé, pues miren este cruce de línea de tren, o este que está aquí, ¿estamos? O empalme en T, o intersección, o bifurcación, ¿estamos? Entonces esa usted va a depender de la que viene, lo que venga en el proyecto. Ustedes en su proyecto van a tener que determinar las señaléticas que van a requerir. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Primero yo tengo que ver mi planta geométrica, el eje geométrico, y ahí yo tengo que ir determinando qué es lo que va. Obvio que todo camino tiene un sentido, tiene un inicio y un final. Yo no sé si aquí en las partes, en lo que es, a ver, veamos, estas son con respecto a las señales de peligro. Pero las señales reglamentarias, que hay otras reglamentarias, a lo mejor faltan o están todas, no sé. Pero igual es bueno. ¿Ah? Con respecto a la informativa, bueno, aparecen a lo mejor salida, no sé qué significan estas líneas, estas que son con una, con dos, con tres. Ese es cuando uno va llegando a los peajes, se ve harto esa. ¿Sí? Llegan 500 metros, 200 metros, 100 metros. Ahí se ve. Ya, vale. Lo que he hecho de menos aquí son estos, pero debería ser bueno que te ayudara a cargar otras nuevas, porque este programa es medio antiguito, no le voy a pedir más, pero igual es bueno. No sé si en la parte reglamentaria les va a servir mucho, porque en la informativa, porque seguramente van a tener un nombre de alguna no sé, por el camino empieza en el toponimo de inicio, a lo mejor hay un sector, pues, y el otro llega a otro sector, entonces a lo mejor ahí necesitan una señal informativa para indicarle al usuario que por esto llega a tal parte. ¿Estamos? Pero no sé si todas irán a servir, porque se ve como que están como para ciudades grandes, para caminos que conectan. Bueno, pero ahí ustedes ven. ¿Estamos? ¿Qué otra señal? Están las turísticas también. Estas a lo mejor te pueden servir dependiendo qué sectores hay, qué sector importante hay ahí, y uno puede utilizar uno de esos. Pero generalmente las más importantes son las señales de peligro y reglamentarias que les van a colocar. Todos los caminos tienen curva, entonces tienen que poner curva a la izquierda, curva a la derecha, etcétera. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se coloca eso? Bueno, se elige el kilometraje, y eso, insisto, hay que ver la normativa de tránsito. Yo lo sugiero, que está en uno de los manuales de carretera, está tránsito. No sé si es el 7 o el 6, no me acuerdo, pero en uno de esos está el manual de tránsito, y ahí te aparece las especificaciones de la colocación de las señales, y aparece desde el punto de vista constructivo y aparece desde el punto de vista de colocación, de ubicación. No sé, imagínense una curva a la derecha. ¿A cuántos metros del PC tengo que colocar esa curva? ¿Es justo en el PC? ¿O 20 metros o 50 metros antes del PC? No sé, porque si estoy indicando una curva, ¿sí o no? Entonces esa es la normativa. Y lo otro es a cuántos metros desde el eje. Pues puede quedar pegado al borde, porque seguramente un camión se lo va a echar. Y es típico que los camiones esos grandes se echan
sobre todo las señales de informativa, o sobre todo las informativas. Entonces también está la ubicación para colocarla, para poder replantearla. La altura también de la señal también está normado. ¿Sí? Entonces, cuando uno ya tiene claro la ubicación, tanto en sentido de avance como a los cuantos metros desde el eje, uno coloca el kilometraje debido, el lado, y coloca el código de la señal. El código es el numerito ese, PE01, lo coloca. Y después vuelve a otro y así arma el cuento. Y te lo va cargando, después lo guardáis, se guarda como señales y queda guardado. Entonces después cuando te dice vaya a dibujar los planos, y ahí te aparece, ¿quieres las señales? Pincháis sí, y después te aparecen ahí las figuritas de las señales ahí, a la derecha, a la izquierda, en el kilometraje que tú pusiste. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Esto no es difícil, si al final colocar el código que está ahí, PE-01, pero hay que diferenciar qué es el PE-01, por eso están las señales ahí. Lamentablemente es lo que está ahí, eso vale lo que está acá. Entonces hay una relación entre el catastro que está ahí, la base de datos que está ahí, versus el código. Entonces no hay más que eso. Yo sé que hay mucho más, pero tienen que entender, este es un programa medio antiguito, pero igual no está malo porque los otros no tienen nada. O lo otro, definitivamente sacarlo de algún manual que también está y llevarlo ahí al punto donde va. Eso es con respecto a la señal, ¿sí? No es nada más que eso, alumno, no es que... ¿Sí? Ahora, ¿qué otro elemento? Está la señal cambiante, están los datos de foso y contrafoso. Esto también se puede colocar si ustedes tienen que hacer foso, si están proponiendo foso. Y ahí, en cuanto al tipo de foso, aparece foso en tierra, foso revestido, contrafoso en tierra, contrafoso revestido. Acuérdense que ¿dónde va el contrafoso? Va por arriba. Va por arriba, ¿cierto? En los sectores de corte. Seguramente en todas las zonas de cuneta debería ir un contrafoso arriba también. Sobre todo los proyectos que van con diseño. Porque la cuneta va a recibir la agua justo del talud del corte. Pero la idea es que reciba eso nomás, pues no el agua que viene del chunco de la ría. Entonces ahí uno coloca un contrafoso, porque si no al final se va a erosionar el talud y va a tapar las cunetas con puro guarro. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo colocáis esto? Bueno, el número del foso, en numeración, el lado, izquierda, derecha, la dirección. Bueno, la dirección, sentido directo, sentido inverso. Porque así, como te está diciendo, número del foso, número del tramo de foso, que es 1, el lado, a la izquierda, a la derecha, en el sentido del kilometraje. La dirección, me imagino que la dirección de la pendiente, para dónde va a escurrir el agua. Va a escurrir, cuando habla de sentido directo, me imagino que en el sentido de avance del kilometraje, va a correr de kilometraje menor a mayor, porque va directo. Y el inverso, me imagino que es al revés, corre contrario al kilometraje. Después el ancho basal, el ancho base abajo, el talud. Generalmente los taludes de los fosos son 1 a 2, los más, sí, 1 a 2. Hay algunos que son verticales, pero generalmente 1 a 2. Pero va a depender del tipo de material. Y aquí con el tipo, bueno, foso en tierra, foso revestido, contrafoso en
tierra o no revestido. ¿Estamos? Son precios distintos, son métodos constructivos distintos, porque en el foso revestido yo tengo que hacer la excavación y me pagan la excavación a mí, pero además me pagan el hormigón, que se llama revestimiento de foso. Entonces está el revestimiento de foso, que es un hormigón por metro lineal, independiente que vaya a cero, va todo incluido en el revestimiento, y la excavación también se paga aparte. Entonces cuando es foso revestido son dos ítems: construcción de foso en tierra y revestimiento de foso. ¿Estamos? Y cuando es solamente foso en tierra, se paga la construcción del foso, ¿no? Y eso es por metro lineal. ¿Estamos? ¿Sí? Y cuando tú ya colocáis estos antecedentes, después viene el metraje. ¿En qué kilómetro? La distancia desde el eje. Me imagino que esa distancia al eje al foso. Y la cota respectiva del foso en ese punto. Seguramente del foso ya excavado. ¿Sí? Y eso va correlativo, porque el programa lo va a asumir solo, por algo tiene los transversales, y se va a ubicar solo y va a dibujar. Y te lo va a dibujar en la planta. No estoy seguro si te lo dibuja, pero en la planta te lo dibuja, seguro. Entonces aquí en el metraje, tú colocáis el metraje y le colocáis la distancia al eje del foso. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Para los que quieren colocar un foso, insisto, si es foso revestido son dos ítems: la construcción de foso, que va en metro lineal, y el revestimiento del foso, que es en metros cúbicos, que es el hormigón. ¿Estamos? ¿Alumnos? Sí, profe. ¿Ya tienen alguna duda con esto? Para los que van a construir un foso. Después vienen los datos de la obra de arte. Bueno, los datos de la obra de arte, aquí te dice, y también aquí hay una base de datos, para cajones. Miren, ahí está. Tampoco es una base de datos gigante, porque aquí faltan muchas cosas. Insisto, en ese tiempo cuando se hizo esta base de datos, no se pensaba en HDP, y ahora el HDP está muy difundido en los proyectos de acá. Yo prácticamente se está haciendo todo en HDP. Cajones, cajón simple, y lo otro es que aquí aparece el cajón simple in situ, donde te aparece lo ancho, la altura y todo lo relacionado a las partidas, ¿no? No sé, pues un cajón simple, ¿qué es lo que tiene? Bueno, te está dando el ancho, te está dando la altura, es un cajón de 1x1, y te está dando el T1, que son los espesores de la losa superior, el hormigón en kilogramos, el acero en kilogramos, el T2, ¿cierto? Seguramente la losa inferior o el muro vertical puede ser de 22, y el espesor del muro horizontal de 18, el hormigón, el acero. ¿Estamos? Bueno, el cajón simple más grande que hay es de 4x4, de 4 metros de ancho por 4 metros de largo.
o 4 metros de altura por 4 metros de... igual es alto, el medio cajón. Después está el cajón doble, y de los cajones dobles, el más grande es de 3x3, o sea, tendríamos 2 cajones de 3x3. Igual tiene su... ya estamos hablando de cajones ya grandes. Después viene el cajón triple. ¿Cuánto te da el cajón triple? Bueno, el cajón triple es de 250 por 2. Bueno, esa es la base de datos, ¿estamos? La base de datos, con lo que involucra para las ubicaciones. Y en el caso de los tubos, solo nos encontramos con tubos base plana de 60, 70, 80, 90, 100 hasta el metro 20. Está el tubo base plana doble, el tubo base plana doble, el tubo base plana doble de a metro y de 80, el tubo base plana doble de 1,20 metros. Ya, eso es con respecto. Bueno, ¿y cómo se colocan? El código, insisto, el código, si son tú, es el código, el número. Colocáis el número ahí, en la hora de arte tanto, el metraje es el kilometraje donde está, el desviaje con respecto al eje, largo lado izquierdo, largo lado derecho, cota izquierda, cota derecha y altura terraplen. Con esos datos te debería mostrar por lo menos en la planta y te debería mostrarte en el longitudinal. Ahora, para que te dibujen el transversal y todo eso, necesitas tener la línea de tierra asociada de ese perfil. ¿Estamos? Para que te lo dibuje. Pero por lo menos va a aparecer en la planta y en el perfil longitudinal. Si te hacen esto. ¿Estamos? Profe, una duda, es que yo lo intenté dibujar y puse las cotas de las claves del tubo y me los arrojaba mucho más desplazados del perfil longitudinal a la altura que deberían haber quedado. ¿Esa cota que pide es la cota más baja? Sí, pues aquí es importante, aquí esta cota, insisto, la cota tiene que tener una relación con la rasante. Tú al momento de diseñarla tiene que ir acorde a la rasante. Por eso es importante tener claro la entrada y la salida bien determinada, y esa te la debería mostrar bien, pues. No deberías tener problemas si lo hiciste acorde a la rasante que tú proyectaste. Y además la altura de terraplén. Todo tiene que quedar acorde, porque si no te la va a tirar más abajo, más arriba, depende de cómo lo interprete. Pero aquí la cota izquierda y la cota derecha tenés que calcularla. Pero para calcularla tenés que tener la línea de tierra bien ordenada, y la altura de terraplén tiene que ser la que tú proyectaste con tu rasante. Acuérdate que la altura de terraplén es de la clave hacia arriba. ¿Sí? A mí, yo cuando lo he tirado me ha tirado bien, y solo te le tira muy abajo es porque no estáis considerando esos puntos. Ah, ya, profe. Ahora, la idea es que te lo muestren en el transversal, pero para el transversal, insisto, hay que tener la línea de tierra, un perfil de línea de tierra, tal como uno carga la línea de tierra cuando te pide la línea de tierra para empezar a hacer el proyecto, acá también. Entonces ahí de repente es como complejo que te lo tire, hay que tener ojo cómo lo presentáis, cómo presentáis eso, ¿estamos?
referencia, bueno, los datos de punto de referencia son los PR y las amarras. Amarra izquierda, amarra a la derecha, el kilometraje de la amarra izquierda y el kilometraje de la amarra a la derecha, eso. Los datos de los cercos, miren, en los datos de los cercos también ustedes pueden proyectar, hacer un cuadro de cerco y automáticamente Vías te lo dibuja en tu perfil. Pero, ¿qué es lo que tienes que tener claro? El DM de inicio, el DM final, la distancia desde el eje al lado izquierdo y la distancia desde el eje al lado derecho. O sea, la distancia desde el eje a donde pasa el cerco, en ese kilómetro, y la distancia desde el eje al cerco donde pasa, ahí en ese kilómetro, por el lado derecho. Si ustedes tienen claro eso, ustedes lo pueden hacer una base de datos y después te lo va a mostrar solo con un layer, te lo individualiza y te lo dibuja, ¿estamos? Si lo quieren hacer. Datos de calicata, pero eso ya son datos para la mecánica de suelo. Ya después de eso, que ya consideraste todo lo que ya vendrían los planos de planta y los planos de planta un eje, planos de planta de varios ejes. Cuando digo planos de planta es solamente el eje en planta, pero después que tú generes el plano en planta, vuelves y llamas plano de perfil longitudinal, y ahí en el perfil longitudinal te pide más detalle. Después se supone que uní el plano de planta con el perfil longitudinal en uno, que es el normal. Después vienen los perfiles transversales, y si es que te dibujaron, cargaste la línea de tierra, vendrían los planos de obras de arte. Eso con respecto a los dibujos, alumnos. Después ya los planos de perfil longitudinal ya es otra cosa, ya es cómo te lo va a pedir, no sé, pues, perfil longitudinal, miren. Yo tengo una configuración, no sé, de uno. Y ahí está configurado, ¿no? Bueno, miren, fíjense. Ahí aparecen foso y contrafoso. Si es que yo hice foso, y hice un cuadro de foso, debería ahí aparecer y tú lo deberías activar. Acá tiene activado las plantas. Insertar la planta sobre la rasante. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Si vía es muy sencillo. Y te entrega el dibujo ahí en el formato A1, A2, A0 y te tira los planos. Lo importante es que no te queden montados, sobre todo cuando son perfiles longitudinales con mucha pendiente, que no queden sobremontados sobre la planta. Hay que tener cuidado con eso, y el resto ya tú lo haces solo. ¿Sí? Entonces, para que empiecen ya a trabajar en el detalle, alumnos, porque va pasando el tiempo, en la tercera nota. ¿Cuándo me tienen que entregar eso? Creo que en sistema está el 24, profe. Ya, entonces ya, el 24 me tienen que entregar. ¿Por qué? ¿Cuándo es la última clase de diseño con ustedes? Ahí le tengo que pasar la clase. Por eso. Si anda como conforme rey, ¿Quién sabe? Voy a revisar yo. Ya voy a pasar la lista. Pero ya me imagino que ahora ya en esta etapa es solo las ubicaciones. Ubicaciones definitivas. El 15 de julio. Ya, bueno, y después vamos a tener,
entregan la tercera, que va a ser las cubicaciones, todo lo que conlleva cubicaciones, con los planos, y finalmente el proyecto final con el presupuesto, métodos constructivos y maquinaria. Eso va a ser la última, para que vayan empezando. Yo les mandé ya 2 guías para que les sirva. ¿Estamos? Controles de calidad desde el punto de vista topográfico. Yo les voy a mandar también una fase para que vean los controles de calidad. Les voy a mandar una fase para que ustedes tengan claro cuáles son los tiempos, cuáles son los controles de calidad que te pide Vialidad. El informe previo de topografía, la línea de tierra que se tiene que entregar antes de la construcción de PR, después se los voy a cargar igual como le cargué aquí para que tengan una idea, para que ustedes ya lo hayan tenido, lo tengan al momento de entregarme la última etapa. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Claro? Sí. Porque la última etapa es eso, presupuesto, métodos constructivos, cantidades de obra, maquinaria y todo lo que aquí va a ser una cosa dirá más a construcción topografía, pero siempre desde el punto de vista topográfico y el proyecto topográfico, obvio, con todo lo... Como no vamos a hacer prueba porque no voy a hacer prueba, voy a cambiar eso, lo voy a cambiar para un trabajo y ahí estaríamos, pues, se acabaría el semestre. Ya veamos. Amigo Gonzalo, ustedes todos me lo entregaron, ¿cierto? Sí, profe. El sábado voy a revisar todo. Sí, profe. Ya. Y ustedes ya saben que tienen que empezar a trabajar con las cubicaciones. De todo. No puede quedar nada fuera de cubicaciones. ¿Estamos? Sí. Ya, los vemos. Chau, chau.